Tu lugar es en el suelo, papá. Esas fueron las palabras que gritó mi hijo Santiago mientras me empujaba la silla justo cuando iba a sentarme en su boda. Caí de espaldas al suelo de mármol frío, mi traje de $60 que había comprado usado se arrugó completamente, y el dolor en mi espalda fue nada comparado con la humillación que sentí en ese momento. 200 invitados elegantes estallaron en carcajadas. Aplaudían como si fuera un espectáculo planeado. Las señoras con sus vestidos de miles de dólares se tapaban la boca fingiendo sorpresa mientras se reían. Los hombres en sus trajes de marca aplaudían divertidos. Mi propio hijo, Santiago, de pie junto al altar en su smoking de $3,000, sonreía con satisfacción mientras su flamante esposa Paulina lo miraba con admiración. Yo seguía tirado en el suelo, tratando de incorporarme con mis 66 años a cuestas, sintiendo como cada hueso de mi cuerpo protestaba. Las risas se hacían más fuertes. Nadie me ayudaba. Nadie se movía. Era como si todos hubieran estado esperando este momento, como si mi humillación fuera el entretenimiento principal de la ceremonia. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo el niño que una vez me abrazaba todas las noches antes de dormir se había convertido en el hombre que acababa de humillarme frente a toda esa gente? El dolor en mi pecho era peor que el de mi espalda. Este era mi hijo, la persona por la cual había sacrificado todo en la vida. Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos, pero me las tragué. No iba a darle el gusto de verme llorar también. Había perdido ya suficiente dignidad por un día. Logré ponerme en pie con dificultad, mis rodillas crujiendo, mi espalda protestando con cada movimiento. Los invitados seguían riéndose. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar mi humillación. Mi momento más doloroso se estaba convirtiendo en un video viral para sus redes sociales. Santiago seguía sonriendo, disfrutando cada segundo de mi vergüenza pública. Pero entonces, entre todas esas carcajadas crueles, escuché una voz que se alzó por encima del ruido. Era Valentín, el padre de la novia, un hombre distinguido de unos 70 años que había estado sentado en la primera fila del lado opuesto. Su rostro había cambiado completamente. La sonrisa se le había borrado y me miraba con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. Se levantó de su asiento de un salto, ignorando por completo las risas de los demás invitados. Su esposa Hilda trató de detenerlo tirándole de la manga del traje, pero él se soltó con una fuerza que no parecía propia de su edad y caminó directamente hacia mí. Las risas empezaron a disminuir cuando la gente notó su comportamiento extraño. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el mármol con cada paso que daba hacia mí. Todos los ojos se habían vuelto hacia él. Hasta el sacerdote parecía confundido por lo que estaba pasando. La música de fondo había cesado y solo se escuchaba el eco de sus pasos acercándose. «Señor», dijo Valentín con voz temblorosa, llegando hasta donde yo me encontraba aún tambaleante. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban visiblemente. Todos los invitados se quedaron en silencio, expectantes. Hasta Santiago dejó de sonreír y lo miraba con el ceño fruncido. El aire en la iglesia se había vuelto denso. Podía sentir la tensión creciendo con cada segundo que pasaba. Valentín me miraba como si estuviera viendo algo imposible, como si mi presencia ahí desafiara todas las leyes de la lógica. ¿Usted es él?, comenzó a preguntar Valentín, pero su voz se quebró a la mitad de la pregunta. Se detuvo a medio metro de mí, sus ojos recorriéndome de arriba a abajo como si tratara de confirmar algo que no podía creer. El silencio en la iglesia era tan profundo que se podía escuchar hasta el más mínimo suspiro. Mi hijo Santiago frunció el ceño aún más, claramente molesto por la interrupción de su momento perfecto. Su boca se torció en una mueca de disgusto. «¿Qué pasa, suegro? ¿Conoce a mi padre?», preguntó con un tono tan despectivo que me atravesó el corazón como una daga. Había algo en esa pregunta, en la forma como pronunció la palabra padre con tanto desprecio, que me hizo darme cuenta de que esta humillación no había sido un accidente. Todo había sido planeado. Santiago había decidido humillarme frente a todos estos invitados adinerados para demostrar que él ya no era el niño pobre que una vez fui yo. Había querido marcar distancia, establecer jerarquías, demostrar que él pertenecía a ese mundo de lujo y yo no. Valentín seguía mirándome fijamente, y yo pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Había reconocimiento en su mirada, pero también incredulidad. Como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sus labios temblaban como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras correctas. La tensión era insoportable. Los 200 invitados contenían la respiración, esperando que alguien explicara qué diablos estaba pasando. Paulina se aferró al brazo de Santiago, confundida.
Las damas de honor intercambiaron miradas nerviosas. Pero para entender por qué ese momento cambió todo, para comprender por qué las lágrimas de Valentín convirtieron mi mayor humillación en algo completamente diferente, tengo que contarles cómo llegué hasta ahí. Tengo que regresar al principio, cuando Santiago era solo un niño de 8 años y yo un hombre dispuesto a sacrificar mi vida entera para darle todo lo que yo nunca tuve. Todo comenzó hace 30 años, cuando mi esposa Aline murió en un accidente de tránsito dejándome solo con Santiago, que apenas tenía 8 años. Yo trabajaba como mecánico en un taller pequeño ganando $200 a la semana, vivíamos en un apartamento de una habitación en el barrio más humilde de la ciudad, y de repente me encontré criando solo a un niño que me preguntaba todas las noches cuándo iba a regresar su mamá. Las primeras semanas fueron las más difíciles de mi vida. Santiago lloraba todas las noches pidiendo por Aline, y yo no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su madre nunca más va a volver? ¿Cómo le dices que ahora solo nos tenemos el uno al otro en este mundo tan cruel? Pero había algo en sus ojos, una chispa de inteligencia que me recordaba tanto a Aline, que me hizo tomar la decisión más importante de mi vida. Santiago no iba a crecer pobre como yo. Santiago no iba a trabajar con las manos llenas de grasa como su padre. Santiago iba a estudiar, iba a ir a la universidad, iba a ser alguien importante en la vida. Así que empecé a trabajar doble turno. Salía del taller a las 6 de la tarde y me iba directo a lavar platos en un restaurante hasta las 2 de la madrugada. Los fines de semana limpiaba oficinas. Dormía 4 horas diarias si tenía suerte. Mi cuerpo protestaba, mis manos sangraban, mi espalda me dolía constantemente, pero cada vez que veía a Santiago haciendo sus tareas en la mesa de nuestra cocina diminuta, recordaba por qué lo hacía. Santiago era brillante. Sus maestros siempre me decían que tenía un futuro prometedor, que era el estudiante más inteligente de su clase. Cuando cumplió 12 años, me enteré de que había una escuela privada que ofrecía becas parciales para estudiantes destacados. La colegiatura era de $500 mensuales, pero con la beca sería solo 250. $250 era más de la mitad de lo que yo ganaba en el taller, pero decidí que Santiago merecía esa oportunidad. Empecé a trabajar un tercer empleo los domingos, cargando cajas en el mercado central desde las 5 de la madrugada hasta el mediodía. Mis músculos gritaban de dolor, mis ojos se cerraban de cansancio, pero Santiago estaba en la mejor escuela de la ciudad. Los primeros meses en esa escuela fueron duros para él. Llegaba a casa llorando porque sus compañeros se burlaban de su ropa usada, de sus zapatos remendados, del hecho de que yo llegara a recogerlo en mi bicicleta vieja mientras los otros padres manejaban carros del año. Me partía el corazón verlo sufrir, pero le decía que lo importante era estudiar, que algún día él también tendría todo eso. Cuando Santiago cumplió 15 años, me dijo que quería estudiar en Estados Unidos. Había visto en internet que las universidades americanas eran las mejores del mundo, que allá podría hacer una carrera brillante. Mi inglés era terrible, mi educación apenas llegaba a secundaria, pero investigué todo lo que pude sobre becas, sobre programas de intercambio, sobre oportunidades para estudiantes latinos. Descubrí que Santiago necesitaba tener un nivel de inglés perfecto, calificaciones excelentes y actividades extracurriculares impresionantes para poder aplicar a esas universidades. Así que contraté clases privadas de inglés que costaban $100 semanales. Conseguí que entrara al equipo de debate de la escuela, que requería uniformes especiales de $200. Lo inscribí en clases de piano porque leí que las universidades americanas valoraban eso, otros $200 mensuales. Mi vida se había convertido en una rutina agotadora. Despertaba a las 5 de la madrugada para ir al mercado, luego correcto al taller, después al restaurante, y los fines de semana limpiando oficinas. No tenía tiempo para descansar, para divertirme, para tener amigos, para pensar en rehacer mi vida amorosa. Todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi dinero estaba invertido en el futuro de Santiago. Pero valía la pena cuando lo veía presentar sus proyectos escolares con una confianza que yo nunca había tenido, cuando sus maestros me felicitaban por tener un hijo tan excepcional, cuando Santiago me contaba emocionado sobre las universidades americanas donde quería estudiar ingeniería de sistemas. A los 17 años, Santiago efectivamente logró una beca completa para estudiar en una universidad de California. El día que recibimos la carta de aceptación, lloré como no había llorado desde la muerte de Aline. Mi hijo, mi pequeño Santiago, iba a ser un profesional universitario. Iba a tener la vida que yo jamás pude darme. La despedida en el aeropuerto fue desgarradora. Santiago estaba nervioso pero emocionado, cargando las 2 maletas que habíamos podido comprar usadas.
Le di los últimos $300 que tenía ahorrados para que no llegara completamente sin dinero a Estados Unidos. Le prometí que le mandaría $50 cada mes para sus gastos personales, aunque eso significara trabajar aún más horas. Los primeros años fueron difíciles. Santiago me llamaba cada semana contándome sobre sus estudios, sobre lo diferente que era todo allá, sobre lo difícil que era competir con estudiantes que habían tenido las mejores oportunidades desde pequeños. Pero él era inteligente y trabajador. Poco a poco se fue adaptando, mejorando sus calificaciones, haciendo amigos. Yo seguía trabajando mis 3 empleos, enviándole religiosamente sus $50 mensuales, aunque a veces eso significara que yo comiera solo arroz durante una semana. Pero cada vez que Santiago me contaba sobre sus logros académicos, sobre las oportunidades de trabajo que se le presentaban, me sentía orgulloso. Todo mi sacrificio estaba dando frutos. Cuando Santiago se graduó con honores y consiguió trabajo en una empresa tecnológica con un salario de $4,000 mensuales, sentí que mi misión como padre había sido un éxito rotundo. Mi hijo había logrado salir de la pobreza, tenía una carrera brillante, un futuro prometedor. Había cumplido el sueño que Aline y yo habíamos tenido para él. Pero entonces algo empezó a cambiar. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Cuando hablábamos, Santiago ya no me contaba detalles de su vida, solo conversaciones superficiales. Ya no me pedía consejos como antes. Parecía como si hubiera decidido que ya no me necesitaba. Los primeros signos de que algo estaba cambiando en Santiago aparecieron cuando él cumplió 25 años y llevaba ya 3 años trabajando en esa empresa tecnológica en California. Había conseguido un ascenso importante y ahora ganaba $6,000 mensuales, una cantidad que para mí sonaba como una fortuna imposible. Yo seguía ganando mis $200 semanales en el taller, viviendo en el mismo apartamento pequeño donde él había crecido. La primera vez que noté su cambio de actitud fue durante una videollamada. Santiago estaba en su oficina, llevaba una camisa que parecía costar más que mi salario de un mes, y había algo diferente en su forma de hablarme. Ya no me decía papá con el cariño de antes. Ahora era un hola, padre frío y distante, como si estuviera hablando con un conocido y no con el hombre que había sacrificado su vida entera por él. Me contaba sobre sus colegas de trabajo, sobre las fiestas a las que iba, sobre los restaurantes caros donde comía, pero ya no me preguntaba cómo estaba yo. Ya no se interesaba por saber si mi espalda seguía doliéndome por tantos años de trabajo pesado, si había podido arreglar el techo de mi apartamento que goteaba cuando llovía, si tenía suficiente dinero para comprar mis medicinas para la presión. Un día me atreví a contarle que había tenido que ir al hospital porque me había dado un dolor en el pecho muy fuerte mientras cargaba un motor pesado en el taller. Santiago me escuchó en silencio, sin mostrar preocupación, y cuando terminé de contarle lo único que dijo fue: «Bueno, padre, deberías considerar buscar un trabajo menos demandante físicamente a tu edad». Sus palabras me dolieron más que el dolor en el pecho. ¿Un trabajo menos demandante? Yo tenía 58 años, mi educación apenas llegaba a secundaria, mis únicas habilidades eran mecánicas. No tenía ahorros porque todo lo había invertido en él. ¿Acaso había olvidado por qué yo seguía trabajando tan duro? ¿Por qué nunca había podido permitirme buscar algo mejor? Pero me tragué el dolor y le dije que tenía razón, que tal vez era hora de pensar en algo diferente. Santiago asintió distraídamente mientras revisaba algo en su computadora. Era obvio que ya no le interesaba la conversación. Me despidió rápidamente diciendo que tenía una reunión importante. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto recordando al niño que solía abrazarme todas las noches agradeciéndome por trabajar tan duro para él, que me decía que cuando fuera grande me iba a comprar una casa grande para que no tuviera que preocuparme nunca más por dinero. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se había convertido en este hombre que parecía avergonzarse de su padre? 2 meses después, Santiago me llamó para contarme que había conocido a una chica especial. Se llamaba Paulina, era hija de una familia muy adinerada, y él estaba muy emocionado porque creía que podría ser la indicada. Me mostró fotos de ella, una mujer hermosa, elegante, vestida con ropa que claramente costaba más que todo mi guardarropa junto. Me contó que el padre de Paulina era Valentín Domínguez, dueño de una cadena de restaurantes exclusivos, que tenía propiedades por todo el país, que era una de las familias más respetadas de su círculo social. Santiago hablaba de ellos con una admiración que nunca había mostrado hacia mí, con un respeto que me dolía no recibir ya de parte de él. Durante los meses siguientes, Santiago comenzó a cancelar nuestras videollamadas semanales con más frecuencia. Siempre tenía alguna excusa: cenas con la familia de Paulina, eventos sociales importantes,
viajes de trabajo que en realidad eran vacaciones costosas con su novia. Cuando finalmente hablábamos, las conversaciones eran cada vez más superficiales. El primer comentario realmente cruel llegó cuando cumplí 60 años. Santiago me llamó para felicitarme, pero la conversación rápidamente se desvió hacia sus propios logros. Me contaba sobre la nueva casa que había comprado, un penthouse de $2,000 mensuales, sobre su nuevo carro alemán, sobre las inversiones que estaba haciendo. En un momento de la llamada, mencioné que había tenido que pedir prestado $50 a mi hermana Fabiola para poder comprar medicinas ese mes. Santiago se quedó en silencio por un momento y luego dijo algo que me partió el corazón. Padre, tal vez es hora de que aprendas a administrar mejor tu dinero. No puedes vivir toda la vida pidiendo prestado. No pude creerlo. El hombre que había podido estudiar únicamente porque yo había trabajado 3 empleos durante años me estaba dando consejos sobre administración de dinero. El hombre que nunca había tenido que preocuparse por pagar renta, comida o estudios porque su padre había sacrificado todo por él, ahora me trataba como si fuera un irresponsable financiero. Traté de explicarle que mis gastos eran mínimos, que el problema era que mi salario no había aumentado en años mientras todo se hacía más caro, que mis medicinas costaban más cada mes, que el apartamento necesitaba reparaciones urgentes. Pero Santiago me interrumpió con impaciencia. Bueno, padre, todos tenemos nuestros desafíos. Tengo que colgar. Paulina me espera para ir a cenar con sus padres. Después de esa llamada, me quedé sentado en mi silla vieja durante horas. Miré alrededor de mi apartamento pequeño y deteriorado, miré mis manos ásperas llenas de cicatrices del trabajo, miré la foto de Aline sobre la mesa donde todavía le hablaba todas las noches contándole sobre Santiago. ¿Qué habría pensado ella de lo que se había convertido nuestro hijo? ¿Se habría sentido orgullosa de su éxito profesional o decepcionada por la forma como trataba a su padre? Los meses pasaban y Santiago parecía estar construyendo una vida completamente nueva donde yo ya no tenía lugar. Sus redes sociales, que revisaba dolorosamente cada semana, estaban llenas de fotos en restaurantes caros, viajes exóticos, eventos sociales elegantes siempre al lado de Paulina y su familia adinerada. Nunca aparecía una sola mención de su padre, nunca una foto conmigo, como si hubiera decidido borrar su pasado humilde de su nueva identidad social. La primera vez que Santiago trajo a Paulina a visitarme fue un desastre completo. Habían pasado 2 años desde que no lo veía en persona, y cuando abrí la puerta de mi apartamento, casi no lo reconocí. Llevaba ropa que probablemente costaba más que mi salario de varios meses, su piel se veía perfecta como si se hiciera tratamientos costosos, hasta su forma de caminar había cambiado. Ya no era mi Santiago, era un extraño elegante que casualmente compartía mi apellido. Paulina era tal como la había imaginado. Hermosa, refinada, pero con una frialdad en la mirada que me hizo sentir inmediatamente incómodo en mi propia casa. Miraba mi apartamento como si fuera un lugar contaminado, tocaba las cosas con cuidado como si fueran a ensuciarla, se sentó en mi sofá viejo manteniendo la espalda muy recta para tocar lo menos posible. Durante toda la visita, Santiago parecía avergonzado. Cuando Paulina comentó sobre lo pintoresco que era el barrio, él se apresuró a explicar que yo vivía ahí solo por nostalgia, que había tenido ofertas para mudarme a lugares mejores pero que prefería quedarme por razones sentimentales. Era mentira, por supuesto. Yo vivía ahí porque era lo único que podía permitirme. Lo que más me dolió fue cuando Paulina preguntó inocentemente sobre fotos de Santiago niño que tenía sobre la repisa. Santiago se puso tenso y cambió el tema rápidamente, como si esos recuerdos de su infancia pobre fueran algo embarazoso que había que ocultar. Esas fotos eran mi tesoro más preciado. Santiago en su primer día de escuela con el uniforme usado que habíamos conseguido, Santiago recibiendo un premio por sus calificaciones excelentes, Santiago graduándose de preparatoria con la beca que había conseguido para la universidad. Cuando se fueron, después de una visita de apenas 2 horas, Santiago me abrazó mecánicamente y me prometió que vendríamos a visitarme más seguido. Pero algo en sus ojos me decía que esa había sido una visita de cortesía, un trámite incómodo que había tenido que cumplir para poder seguir adelante con su nueva vida sin sentimientos de culpa. 6 meses después de aquella visita incómoda, Santiago me llamó con una noticia que cambiaría todo entre nosotros para siempre. Su voz sonaba diferente, más formal, como si estuviera leyendo un guión preparado. Me dijo que él y Paulina se habían comprometido y que querían invitarme a una cena especial en casa de los padres de ella para conocer oficialmente a la familia. Mi corazón se llenó de emoción. A pesar de todos los desaires, de la frialdad creciente, de los comentarios hirientes, Santiago seguía siendo mi hijo y quería incluirme en este momento tan importante de su vida. Tal vez había una oportunidad de reconstruir nuestra relación,
de que él recordara que yo era su padre y que siempre había estado ahí para él. La cena sería en la mansión de Valentín Domínguez un sábado por la noche. Santiago me dio la dirección y me dijo que fuera elegante, que era muy importante causar buena impresión. Gasté los últimos $120 que tenía ahorrados en comprar una camisa nueva y arreglar mi único traje, el mismo que había usado para su graduación de preparatoria años atrás. Me corté el cabello, me afeité con cuidado, hasta me compré una corbata usada que se veía decente. El día de la cena estaba tan nervioso como si fuera yo el que se iba a casar. Llegué puntual a la dirección que Santiago me había dado, y cuando vi la casa casi me quedo sin respiración. Era una mansión de 3 pisos con jardines perfectamente cuidados, fuentes de agua, y un portón de hierro forjado que parecía salido de una película. El valor de esa propiedad debía ser de varios millones de dólares. Un empleado uniformado me abrió la puerta y me guió hasta una sala de estar que era más grande que todo mi apartamento. Los muebles eran de cuero italiano, las pinturas en las paredes parecían obras de arte originales, y había una araña de cristal colgando del techo que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Santiago apareció vestido con un traje que claramente era hecho a la medida, se veía como un modelo de revista. Me saludó con una sonrisa tensa y me presentó primero a Paulina, quien llevaba un vestido que debía costar miles de dólares y joyas que brillaban tanto que me dolían los ojos. Después llegó el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo, conocer a Valentín y Hilda Domínguez. Valentín era un hombre imponente de unos 70 años, con el cabello completamente blanco pero perfectamente peinado, llevaba un traje que parecía más caro que mi apartamento completo. Tenía esa confianza que solo da el dinero generacional, esa forma de moverse como si fuera dueño de todo lo que tocaba. Hilda era elegante de una manera que yo nunca había visto en persona. Su vestido era sobrio pero claramente de diseñador, llevaba perlas que parecían auténticas, y tenía esa piel perfecta que solo se consigue con tratamientos costosos. Cuando me dieron la mano, sentí la diferencia inmediatamente. Sus manos eran suaves como la seda, las mías ásperas y callosas por décadas de trabajo manual. La conversación inicial fue cordial pero superficial. Valentín me preguntó a qué me dedicaba, y cuando le dije que era mecánico, vi cómo intercambió una mirada rápida con su esposa. Santiago se puso tenso y rápidamente trató de cambiar el tema hablando sobre mi experiencia en el sector automotriz, como si fuera el dueño de una empresa y no un empleado que ganaba $200 semanales. Nos sentamos a cenar en un comedor que parecía un palacio. La mesa era de madera tallada a mano, los platos eran de porcelana fina con bordes dorados, había más cubiertos de los que yo sabía usar, y copas de cristal que probablemente costaban más que mi salario mensual. Me senté tratando de imitar los modales de los demás, nervioso de romper algo o hacer el ridículo. La comida era preparada por un chef profesional que sirvió platillos cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar. Mientras comíamos, la conversación fluyó naturalmente entre temas que yo no podía seguir: inversiones en bolsa, propiedades inmobiliarias, viajes a Europa, arte contemporáneo, vinos de colección. Yo me quedaba en silencio, masticando lentamente y tratando de no meter la pata. Santiago participaba activamente en estas conversaciones, demostrando un conocimiento que yo no sabía que tenía sobre temas de gente rica. Hablaba de sus propias inversiones, de un viaje que había hecho recientemente a Francia, de su interés en comprar arte. Lo miraba fascinado y confundido al mismo tiempo. ¿Cuándo había aprendido sobre todas esas cosas? ¿Cuándo se había convertido en una persona tan diferente? El momento más incómodo llegó cuando Valentín empezó a hablar sobre la importancia de los valores familiares y la educación. Con una sonrisa condescendiente, me preguntó sobre mi nivel educativo y mis planes de jubilación. Le expliqué que solo había terminado la secundaria y que probablemente trabajaría hasta que mi cuerpo no pudiera más, porque no tenía ahorros para el retiro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hilda bajó la mirada incómoda, Paulina jugaba nerviosa con su anillo de compromiso, y Santiago tenía la mandíbula apretada como si estuviera conteniendo la respiración. Valentina sintió con esa falsa comprensión que usan los ricos cuando hablan con los pobres, como si fuéramos una especie diferente que merecía lástima. Pero lo peor vino cuando Hilda, tratando de romper la tensión, me preguntó inocentemente si me sentía orgulloso de los logros de Santiago. Era la oportunidad perfecta para hablar sobre todos los sacrificios que había hecho, sobre las noches sin dormir trabajando 3 empleos, sobre cómo había renunciado a todo para darle la mejor educación posible. Empecé a contar con emoción sobre cómo había trabajado día y noche para pagar sus estudios, sobre las veces que había comido solo arroz para poder enviarle dinero cuando estaba en la universidad, sobre cómo me había sentido el día más feliz de mi vida cuando se graduó con honores.
Hablaba con el corazón abierto, con lágrimas en los ojos, recordando todos esos momentos de sacrificio que habían valido la pena por ver a mi hijo triunfar. Pero cuando terminé mi relato, esperando ver orgullo en los ojos de Santiago, lo que vi fue algo completamente diferente. Mi hijo estaba rojo de vergüenza, mirando su plato como si quisiera desaparecer. Valentín y Hilda me miraban con una mezcla de lástima e incomodidad, como si acabara de confesar algo embarazoso. Santiago finalmente levantó la mirada y dijo con una sonrisa forzada: mi padre siempre exagera las historias del pasado. Yo tuve becas completas para todos mis estudios, la verdad es que él no tuvo que hacer tantos sacrificios como dice. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Becas completas? Yo había pagado la escuela privada durante años, había trabajado hasta el agotamiento para enviarle dinero mensual durante la universidad, había sacrificado mi salud y mi futuro para asegurar el suyo. Y él lo estaba negando frente a estas personas como si fuera una mentira vergonzosa. Traté de corregirlo, de explicar que las becas habían sido solo parciales, que yo había tenido que trabajar múltiples empleos para cubrir todos sus gastos. Pero Santiago me interrumpió con una risa nerviosa: papá, no necesitas inventar historias para impresionar a nadie aquí. La palabra inventar me atravesó el alma. Mi propio hijo me estaba acusando de mentir sobre los sacrificios que había hecho por él. Me estaba negando frente a la familia de su novia como si fuera un viejo fantasioso que inventaba cuentos heroicos sobre su pasado. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Yo ya no podía probar bocado, tenía un nudo en la garganta que me impedía tragar. Santiago parecía aliviado de haber aclarado la situación, y la conversación volvió a temas seguros como el clima y los planes de boda. Cuando finalmente terminamos de cenar y llegó el momento de despedirme, Valentín me estrechó la mano con esa cortesía fría que se usa con extraños. Hilda me sonrió con lástima, Paulina murmuró un adiós educado pero distante. Santiago me acompañó hasta la puerta con prisa, obviamente ansioso porque me fuera. En el umbral de aquella mansión, mi hijo me miró a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré: papá, espero que entiendas que ahora vivo en un mundo diferente. No es nada personal, pero necesito que respetes mi nueva posición social. Después de aquella cena humillante, algo se rompió definitivamente entre Santiago y yo. Las llamadas se volvieron aún más esporádicas, y cuando hablábamos, él me trataba como a un conocido lejano al que había que tolerar por cortesía. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que mi hijo se estaba preparando sistemáticamente para borrarme de su nueva vida. 3 meses después de la cena, Santiago me llamó para contarme que él y Paulina habían fijado la fecha de la boda. Sería en 6 meses, en la iglesia más exclusiva de la ciudad, seguida por una recepción en el hotel más lujoso del centro. Me habló de los detalles como si fuera un evento de negocios: 200 invitados, banda en vivo, menú de 5 tiempos preparado por un chef reconocido internacionalmente. Cuando mencioné que estaba emocionado de conocer a los otros invitados de nuestra familia, Santiago se quedó callado por un momento. Luego me explicó con voz incómoda que la lista de invitados estaba muy limitada, que la mayoría serían amigos y colegas de su círculo profesional y la familia extendida de Paulina. Me dio a entender que tal vez sería mejor mantener las cosas simples en cuanto a mi participación. Le pregunté directamente si no quería que invitara a mi hermana Fabiola, la única familia que me quedaba y la única persona que había estado conmigo durante todos estos años difíciles. Santiago suspiró con irritación y me dijo que Fabiola no encajaría con el ambiente de la boda, que era mejor evitar situaciones incómodas. Situaciones incómodas. Así llamaba a su propia tía, la mujer que había ayudado a criarlo cuando él era pequeño, que le había comprado regalos de cumpleaños cuando yo no tenía dinero, que había estado en cada graduación y cada logro importante de su vida. Ahora Fabiola era una situación incómoda porque trabajaba como empleada doméstica y no tenía la elegancia social que Santiago quería proyectar. Durante los meses siguientes, Santiago empezó a visitarme con una agenda muy específica. No venía a pasar tiempo conmigo como hijo, sino a preparar para la boda. En cada visita traía sugerencias sobre cómo debía comportarme, qué debía decir y más importante aún, que no debía mencionar frente a los invitados. Me explicó que si alguien me preguntaba sobre mi trabajo, debía decir que era consultor automotriz en lugar de mecánico. Si preguntaban sobre mi educación, debía mencionar mi experiencia práctica sin especificar que solo había terminado secundaria. Si alguien comentaba sobre mis manos callosas, debía decir que era porque me gustaba trabajar con las manos como hobby, no como necesidad económica. La sesión más dolorosa fue cuando Santiago me trajo un traje nuevo que había comprado para mí. Era un traje elegante, mucho mejor que cualquier ropa que hubiera tenido jamás, pero la forma como me lo entregó me partió el corazón.
Me lo dio como si fuera un disfraz, como si necesitara transformarme en una versión aceptable de mí mismo para poder aparecer en su boda. Papá, me dijo mientras me probaba el traje, necesito que entiendas que esta boda es muy importante para mi carrera. Muchos de los invitados son socios potenciales, jefes, personas influyentes en mi industria. La imagen que proyectemos como familia puede afectar mi futuro profesional. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Yo no era su padre orgulloso en el día más importante de su vida. Yo era un riesgo para su reputación, un problema que había que manejar cuidadosamente para que no arruinara sus ambiciones sociales. Pero lo que más me dolió fue cuando Santiago me pidió que ensayáramos mi discurso para el brindis del padre del novio. Había preparado unas tarjetas con notas sobre lo que podía decir, comentarios genéricos sobre el amor, la familia y la felicidad, pero nada personal, nada que revelara nuestra historia real. Cuando le dije que quería hablar sobre cómo lo había visto crecer, sobre los sacrificios que habíamos hecho juntos, sobre lo orgulloso que me sentía de verlo convertido en el hombre exitoso que era, Santiago me detuvo inmediatamente. Papá, por favor, mantén el discurso general. No necesitamos entrar en detalles del pasado. Esto es sobre Paulina y yo, sobre nuestro futuro, no sobre historias viejas que podrían incomodar a los invitados. Historias viejas. Así llamaba a toda una vida de amor y sacrificio. Nuestra historia juntos no era algo de lo que sentirse orgulloso, sino algo vergonzoso que había que ocultar para no incomodar a desconocidos ricos. Una semana antes de la boda, Santiago apareció en mi apartamento con Paulina y una noticia que me dejó helado. Me dijeron que habían estado pensando sobre la logística del evento y que tal vez sería mejor si yo llegara directamente a la iglesia en lugar de participar en las fotos familiares previas a la ceremonia. Paulina, con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien, me explicó que las fotos familiares iban a ser muy formales y que preferían mantener un estilo consistente en todas las imágenes. Santiago asintió sin mirarme a los ojos, agregando que de todas formas habría muchas oportunidades para fotos durante la recepción. Pero yo sabía lo que realmente estaba pasando. No querían que apareciera en las fotos oficiales de la boda, esas que se enmarcan y se cuelgan en las paredes, esas que se envían a revistas sociales, esas que se conservan para siempre como recuerdo del día más importante. Yo sería relegado a las fotos casuales de la fiesta, donde podría mezclarse entre la multitud sin llamar la atención. El día anterior a la boda, Santiago me llamó para una charla final sobre los preparativos. Su voz sonaba tensa, como si estuviera a punto de pedirme algo difícil. Me explicó que había estado pensando mucho sobre la ceremonia y que quería asegurarse de que todo saliera perfecto. Me dijo que durante la ceremonia, después de caminar por el pasillo central para sentarme en mi lugar, era importante que mantuviera un perfil bajo. No debía saludar efusivamente a otros invitados, no debía llorar visiblemente durante los votos, no debía hacer nada que pudiera llamar la atención hacia mí. Papá, me dijo con esa voz que usaba ahora para darme órdenes disfrazadas de sugerencias, sé que estás emocionado, pero recuerda que este día es sobre Paulina y yo. Todo debe fluir naturalmente sin distracciones. Distracciones. Esa era la nueva palabra para describir al padre que había sacrificado su vida entera para hacer posible este momento. Yo no era el hombre orgulloso que había criado al novio, sino una distracción potencial que había que controlar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando las pocas fotos que tenía de Santiago niño, recordando cuando me abrazaba todas las noches y me decía que me amaba, cuando me prometía que algún día me compraría una casa grande para que fuéramos felices juntos, cuando me aseguraba que nunca me dejaría solo porque yo era el mejor papá del mundo. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento exacto había decidido que yo era un estorbo en lugar de un orgullo? ¿Había sido gradual, o hubo un día específico donde miró su nueva vida exitosa y decidió que ya no había lugar para el hombre que la había hecho posible? La mañana de la boda me desperté con un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con nervios de felicidad. Era ansiedad pura. El miedo de un hombre que sabía que estaba a punto de enfrentar la humillación más grande de su vida frente a 200 personas que no lo conocían ni les importaba conocerlo. Me puse el traje que Santiago había comprado para mí, me arreglé con cuidado, y me dirigí hacia la iglesia sabiendo que estaba caminando hacia el momento donde mi hijo finalmente me mostraría al mundo exactamente lo que pensaba de mí. Y en lo profundo de mi corazón, ya sabía que no iba a ser nada bueno. La iglesia San Patricio era exactamente lo que había esperado. Una catedral imponente de piedra tallada, vitrales coloridos que creaban arcoíris en el suelo de mármol, y un altar dorado que parecía sacado de un museo europeo. Era el tipo de lugar donde se casaba la élite de la ciudad, donde cada ceremonia costaba más dinero del que yo había ganado en toda mi vida.
Llegué una hora antes de la ceremonia como Santiago me había indicado. El estacionamiento estaba lleno de autos de lujo, Mercedes-Benz, BMW, Audis último modelo, y hasta algunos deportivos que probablemente costaban más que una casa normal. Mi viejo taxi se veía completamente fuera de lugar entre tanta elegancia sobre ruedas. Cuando entré a la iglesia, quedé impresionado por la decoración. Había arreglos florales gigantescos de rosas blancas y orquídeas que debían costar miles de dólares, velas aromáticas por todos lados, y una alfombra roja que se extendía desde la entrada hasta el altar. Todo era perfecto, elegante, y obviamente carísimo. Los invitados empezaron a llegar gradualmente, e inmediatamente pude distinguir entre los dos grupos. Del lado de la novia venían familias que respiraban dinero generacional, señoras con vestidos de diseñador y joyas auténticas, hombres con trajes hechos a la medida y relojes que brillaban desde lejos, jóvenes que hablaban de sus viajes a Europa como si fuera a ir al supermercado. Del lado del novio, mi lado, llegaban los colegas de trabajo de Santiago y sus nuevos amigos del círculo social que había adoptado. Todos profesionales exitosos, pero se notaba que eran dinero nuevo, gente que había ascendido socialmente pero que trataba de impresionar a los verdaderamente ricos con sus atuendos y modales estudiados. Y luego estaba yo, solo, sin familia, sin acompañante, sin nadie que me conociera realmente en toda esa multitud de 200 personas. Me senté en la primera fila del lado del novio, en el lugar designado para el padre, y traté de ignorar las miradas curiosas de quienes se preguntaban quién era ese hombre mayor con las manos callosas y el traje que obviamente no era de su talla exacta. Santiago llegó al altar luciendo absolutamente perfecto. Su smoking había sido hecho a la medida por un sastre exclusivo, su cabello estaba peinado por un estilista profesional, y llevaba gemelos de oro que probablemente costaban más que mi salario de varios meses. Cuando me miró desde el altar, no hubo sonrisa de reconocimiento, no hubo guiño cariñoso, solo una mirada rápida para confirmar que estaba en mi lugar asignado y que no estaba causando problemas. La ceremonia comenzó con una marcha nupcial tocada por un cuarteto de cuerdas profesional. Paulina entró del brazo de Valentín luciendo como una princesa de cuento de hadas. Su vestido debía costar más de $10,000, llevaba una tiara de diamantes auténticos, y caminaba con esa gracia natural que solo se aprende en clases de etiqueta desde pequeña. Durante los votos, traté de contener las lágrimas de emoción. A pesar de todo lo que había pasado entre Santiago y yo, este seguía siendo mi hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio. Verlo prometiendo amar y cuidar a Paulina me llenaba de una mezcla extraña de orgullo y melancolía. Pero entonces llegó el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo, la parte de la ceremonia donde el sacerdote menciona a las familias. Habló sobre Valentín y Hilda, sobre su generosidad al abrir sus corazones para recibir a Santiago como un hijo más, sobre la bendición que significaba unir dos familias tan maravillosas. Esperé a que mencionara algo sobre mí, sobre el padre que había criado al novio, sobre los valores familiares que le había inculcado a Santiago. Pero la mención nunca llegó. El sacerdote siguió hablando sobre la familia Domínguez, sobre sus tradiciones, sobre la alegría de ver crecer su familia, pero ni una sola palabra sobre el hombre que había sacrificado todo para hacer posible que Santiago estuviera parado ahí. La ceremonia terminó con aplausos y felicitaciones. Los invitados se acercaron a Santiago y Paulina para abrazarlos y desearles felicidades, pero nadie se acercó a mí. Yo era invisible, irrelevante, una figura decorativa sentada en la primera fila sin propósito real en esa celebración. La recepción fue en el hotel más exclusivo de la ciudad, un lugar donde una habitación costaba más de lo que yo ganaba en un mes. El salón de fiestas era impresionante, techos altísimos con arañas de cristal, mesas redondas perfectamente decoradas con manteles de lino y centros de mesa que parecían obras de arte, y una pista de baile rodeada de luces que creaban una atmósfera mágica. Me asignaron una mesa en el fondo del salón, lejos de la mesa principal donde estaban los novios y la familia Domínguez. Mis compañeros de mesa eran otros invitados menores, algunos colegas lejanos de Santiago, parejas que parecían haber sido invitadas por cortesía, gente que claramente no pertenecía al círculo íntimo pero que había que incluir por razones sociales o profesionales. Durante la cena, observé desde mi mesa lejana cómo Santiago brillaba en la mesa principal. Conversaba animadamente con Valentín sobre inversiones, reía con los tíos adinerados de Paulina sobre viajes exóticos, brindaba con champaña de $300 la botella mientras contaba anécdotas de su vida profesional exitosa. Lo que más me dolía era ver cómo Santiago había adoptado completamente los modales y el lenguaje de esa familia rica. Hablaba sobre sus propiedades, sus inversiones diversificadas, sus planes de comprar una casa de verano en Europa.
Era como si hubiera estudiado cuidadosamente cómo ser rico y hubiera perfeccionado el personaje hasta convertirlo en su nueva identidad real. Llegó el momento de los brindis. Valentín se levantó primero y dio un discurso emotivo sobre cómo Santiago se había convertido en el hijo que siempre había querido, sobre cómo había demostrado ser un hombre de valores y principios, sobre la alegría que sentía al oficialmente incluirlo en su familia. Sus palabras estaban llenas de orgullo genuino y amor paternal. Después habló Hilda sobre Paulina, sobre cómo la había visto crecer hasta convertirse en la mujer maravillosa que era hoy, sobre la felicidad que sentía al verla encontrar un esposo tan excepcional como Santiago. Luego hablaron algunos amigos, algunos parientes, todos con historias llenas de cariño y admiración. Finalmente llegó mi turno. Santiago me había prometido que me daría la oportunidad de hablar, que sería mi momento de brillar como el padre orgulloso. Me levanté de mi mesa lejana, sintiendo como todas las miradas se dirigían hacia mí con curiosidad. Muchos invitados probablemente se preguntaban quién era yo, por qué estaba hablando, cuál era mi relación con los novios. Caminé hacia el micrófono con las manos temblando, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Tenía tantas cosas que quería decir, tantos recuerdos hermosos que compartir, tantos momentos de orgullo paternal que había guardado en mi corazón durante años. Pero cuando llegué al micrófono y miré hacia la mesa principal, vi la cara de Santiago. No era la expresión de un hijo esperando con emoción las palabras de su padre. Era la cara de alguien preocupado, tenso, alerta, como si estuviera esperando que yo cometiera un error terrible que arruinara su momento perfecto. Abrí la boca para empezar mi discurso, para hablar sobre el niño maravilloso que había criado, sobre los sacrificios que habían valido la pena, sobre lo orgulloso que me sentía de verlo convertido en el hombre exitoso que era. Pero las palabras no salieron. En lugar de eso, lo único que pude hacer fue murmurar algo genérico sobre el amor y la felicidad, sobre desearle lo mejor a los novios, sobre la alegría de estar ahí celebrando con ellos. Fue un discurso vacío, sin alma, sin historia, sin emoción real. Exactamente lo que Santiago había querido que fuera. Cuando terminé, hubo aplausos educados pero fríos. Los invitados claramente no habían entendido por qué yo era importante en esa historia, por qué tenía derecho a hablar, cuál era mi lugar en la vida de Santiago. Y la verdad dolorosa era que yo tampoco lo sabía ya. Después de mi discurso vacío y sin alma, regresé a mi mesa sintiendo como si hubiera fallado en el momento más importante de mi relación con Santiago. Los otros invitados de mi mesa me dieron palmaditas corteses en el hombro, pero era obvio que no habían entendido por qué yo había hablado. Para ellos, yo era solo un señor mayor sin importancia que había dicho palabras genéricas sobre el amor. La fiesta continuó con música en vivo, baile y más champaña del que había visto en toda mi vida. Santiago y Paulina abrieron la pista con un vals perfectamente coreografiado que obviamente habían ensayado con instructores profesionales. Después se unieron Valentín con Hilda, luego otros familiares cercanos, creando un espectáculo elegante que parecía sacado de una película de época. Yo permanecí sentado en mi mesa, sintiéndome cada vez más invisible mientras la celebración continuaba a mi alrededor. De vez en cuando, Santiago miraba hacia mi dirección, pero no era una mirada de cariño filial sino de vigilancia, asegurándose de que yo no estuviera haciendo nada embarazante que pudiera afectar su imagen perfecta. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la fiesta estaba en su punto más álgido, decidí levantarme para ir al baño. Necesitaba un momento de respiro, unos minutos para procesar toda la situación surrealista en la que me encontraba. Caminé por el salón esquivando parejas que bailaban, meseros que servían cócteles caros, y grupos de invitados que conversaban animadamente sobre temas que yo no podía entender. En el pasillo hacia los baños, escuché voces familiares provenientes de un salón privado adyacente. Era Santiago hablando con algunos de sus amigos cercanos y colegas de trabajo. La puerta estaba entreabierta, y sin la intención de espiar, pude escuchar claramente su conversación. Honestamente, no sé por qué insistí en invitarlo, decía Santiago con voz cansada. Mi padre es un buen hombre, pero simplemente no encaja en este ambiente. Se nota a kilómetros que no pertenece aquí. Uno de sus amigos respondió, tranquilo, Santiago. Todos entendemos que a veces tenemos familia que no necesariamente refleja quienes somos ahora. Lo importante es que hayas logrado salir de esa vida y construir algo mejor. Exacto, continuó Santiago. Mi padre vive en el pasado, siempre hablando de sacrificios que supuestamente hizo por mí. La verdad es que yo me hice a mí mismo con trabajo duro e inteligencia. No necesité que nadie me regalara nada. Mis piernas casi se doblan al escuchar esas palabras. ¿Sacrificios que supuestamente había hecho?
¿Se había hecho a sí mismo? ¿Había olvidado completamente los 3 trabajos que yo hacía para pagar su educación? ¿Los días que comía solo arroz para poder enviarle dinero? ¿Las noches sin dormir preocupándome por su futuro? Otro amigo agregó: al menos tuviste la inteligencia de mantenerlo controlado durante la ceremonia. Un discurso muy apropiado, sin dramas innecesarios. Santiago se rió con amargura. Tuve que ensayar con él varias veces para asegurarme de que no dijera nada embarazante. Mi padre tiende a exagerar las cosas, a victimizarse. Necesitaba asegurarme de que mantuviera la compostura. En ese momento, alguien más entró al salón privado y la conversación cambió de tema. Yo me quedé parado en el pasillo, paralizado por lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo no solo se avergonzaba de mí, sino que había reescrito completamente la historia de su vida para eliminar mi papel en su éxito. Regresé a mi mesa sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. Ya no podía fingir que estaba disfrutando la celebración. Cada sonrisa, cada brindis, cada momento de felicidad a mi alrededor se sentía como una burla cruel hacia el sacrificio de toda mi vida. Decidí que era hora de irme. No tenía sentido seguir torturándome viendo cómo Santiago celebraba su nueva vida sin ningún reconocimiento hacia el hombre que la había hecho posible. Me levanté discretamente de mi mesa, planeando despedirme rápidamente y salir sin causar escena. Pero justo cuando me dirigía hacia la salida, Santiago apareció en mi camino. Llevaba una sonrisa forzada y tenía esa mirada alerta que conocía tan bien ahora. «Papá, ¿a dónde vas?», me preguntó, pero su tono no era de preocupación sino de control. «La fiesta apenas está comenzando. Todavía falta el pastel, más bailes, los fuegos artificiales». Le expliqué que me sentía cansado y que prefería retirarme temprano para que él pudiera disfrutar su noche sin preocupaciones. Santiago frunció el ceño, claramente molesto por mi decisión de irme antes del programa completo que había planificado. «No puedes irte ahora», me dijo con firmeza. «La gente va a notar que el padre del novio se fue temprano. Va a parecer extraño, como si hubiera algún problema familiar». Ahí estaba otra vez, mi comportamiento siendo evaluado únicamente en función de cómo afectaría su imagen social. No le importaba si yo estaba cómodo, si me estaba divirtiendo, si me sentía incluido en su celebración. Solo le importaba mantener las apariencias perfectas frente a sus invitados. «Santiago», le dije tratando de mantener la calma, «he cumplido con todo lo que me pediste. Vine bien vestido, me comporté apropiadamente, di el discurso que querías. Ahora solo quiero irme a casa». Su expresión se endureció. «Papá, no seas dramático. Solo te pido que te quedes un par de horas más. ¿Es mucho pedir que el padre del novio esté presente durante toda su boda?». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Toda la frustración, toda la humillación, todo el dolor acumulado durante años explotó de repente. «¿El padre del novio?», le pregunté con voz temblorosa. «¿En serio me consideras el padre del novio, Santiago? Porque desde hace meses me has tratado como un invitado incómodo que hay que tolerar, no como tu padre». Santiago miró nerviosamente alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando nuestra conversación. «Papá, por favor, no hagas esto aquí. No es el momento ni el lugar para dramas familiares». «¿Dramas familiares?», mi voz se alzó involuntariamente. «Santiago, yo trabajé 3 empleos durante años para que tú pudieras estar parado aquí hoy. Sacrifiqué mi salud, mi futuro, mi felicidad para darte todas las oportunidades que yo nunca tuve. Y ahora actúas como si te hubiera hecho un favor menor que hay que agradecer educadamente». Santiago se puso pálido. Varios invitados empezaron a voltear hacia nosotros, notando la tensión creciente. Paulina apareció de repente al lado de Santiago, claramente preocupada por la escena que se estaba desarrollando. «Jaime», me dijo Paulina con esa voz dulce pero firme que usaba para manejar situaciones difíciles, «creo que tal vez necesitas tomar un poco de aire fresco. Esta ha sido una noche muy emocional para todos». Pero yo ya no podía detenerme. Años de dolor reprimido salieron de mi boca como un torrente imparable. «Emocional», grité sin poder contenerme. «Claro que es emocional. Es emocional ver cómo el hijo que crié con tanto amor se avergüenza de mí. Es emocional escucharlo decir que se hizo a sí mismo cuando yo me maté trabajando para darle todo. Es emocional ser tratado como un extraño en la boda de mi propio hijo». El silencio que siguió fue absoluto. Toda la música se detuvo, todas las conversaciones cesaron, todos los ojos se dirigieron hacia nosotros. Santiago tenía la cara roja de vergüenza y furia. Era exactamente lo que había estado tratando de evitar durante meses,
una escena pública que exponía nuestra disfunción familiar frente a todos sus invitados importantes. El silencio en el salón era ensordecedor. 200 invitados me miraban con una mezcla de shock, incomodidad y curiosidad morbosa. Santiago tenía el rostro completamente rojo, sus puños apretados, y una mirada de furia pura que nunca había visto antes en él. Era como si todo el barniz de elegancia y sofisticación que había construido tan cuidadosamente se estuviera descascarando frente a todos. «¡Ya basta!», gritó Santiago, perdiendo completamente la compostura que había mantenido durante toda la noche. «Estás arruinando mi boda con tus dramas y tu victimización constante». Sus palabras resonaron por todo el salón como una bofetada pública. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en un escándalo social que se recordaría durante años. «Santiago, por favor», murmuró Paulina, tratando de calmarlo y tirándole discretamente de la manga del smoking. «La gente está mirando». Pero Santiago ya había perdido el control. Años de resentimiento acumulado, de vergüenza por sus orígenes humildes, de frustración por tener que lidiar conmigo en su nueva vida social, explotaron de una vez. «¿Sabes qué, papá?», continuó gritando, su voz quebrándose de ira. «Estoy harto de tus constantes reclamos sobre sacrificios. Estoy harto de que actúes como si me debieras la vida. Yo logré todo esto por mi propio mérito, no porque tú trabajaras en empleos mediocres». Cada palabra era como un puñal directo al corazón. Los invitados miraban boquiabiertos esta explosión de crueldad filial que estaba destruyendo cualquier pretensión de familia perfecta que Santiago había tratado de proyectar. «Mi lugar no es aquí», grité de vuelta, sintiendo como años de dolor finalmente encontraban su voz. «Mi lugar nunca fue aquí. Tú decidiste que mi lugar era en cualquier sitio menos a tu lado». Santiago caminó hacia mí con pasos agresivos, su cara contorsionada por una furia que parecía haber estado conteniendo durante años. «¿Quieres saber cuál es tu lugar realmente, papá?», me gritó directamente a la cara, con una crueldad que helaba la sangre. «Tu lugar es exactamente donde siempre has pertenecido». Y entonces hizo algo que jamás, ni en mis peores pesadillas, había imaginado que fuera capaz de hacer. Justo cuando yo me dirigía hacia la silla que habían puesto para mí en la mesa principal, Santiago se movió rápidamente por detrás y empujó la silla hacia atrás justo en el momento que yo me iba a sentar. Caí al suelo como un saco de papas, mi traje se arrugó, mi dignidad se hizo pedazos frente a 200 personas que inmediatamente estallaron en risas nerviosas. El golpe contra el suelo de mármol me quitó el aire de los pulmones, y por un momento no pude ni siquiera incorporarme. «Tu lugar es en el suelo, papá», gritó Santiago, triunfante, mientras me veía retorcerme en el piso tratando de ponerme de pie. «Ese es tu verdadero lugar en la vida». Los invitados no sabían cómo reaccionar. Algunos se reían incómodamente, otros aplaudían por inercia social, pensando que tal vez era parte de algún tipo de espectáculo planeado. Pero la mayoría miraba con horror genuino como un hijo había humillado públicamente a su padre de la manera más cruel posible. Yo seguía en el suelo, sintiendo cada uno de mis 66 años en cada hueso de mi cuerpo, tratando de incorporarme con la poca dignidad que me quedaba. Las lágrimas que había contenido durante tantos meses finalmente comenzaron a salir, pero ya no me importaba quién las viera. Santiago se irguió sobre mí con una sonrisa de satisfacción cruel, como si finalmente hubiera puesto las cosas en su lugar correcto. Paulina lo miraba con una mezcla de shock y admiración, como si acabara de presenciar a su esposo demostrar su dominancia de la manera más definitiva posible. Pero entonces, entre todas las risas crueles y los aplausos nerviosos, escuché una voz que cortó el aire como un cuchillo. «Dios mío». Era Valentín. Se había levantado de su silla en la mesa principal y me miraba con los ojos completamente abiertos, como si acabara de ver algo imposible. Su rostro había perdido todo el color, y sus manos temblaban visiblemente. El cambio en su expresión fue tan dramático que gradualmente las risas comenzaron a cesar. Los invitados notaron que algo estaba pasando, algo que claramente no era parte del espectáculo que habían presenciado. Valentín caminó hacia mí con pasos temblorosos, ignorando completamente a Santiago y a todos los demás. Sus ojos estaban fijos en mi rostro con una intensidad que me confundía completamente. «Señor», dijo con voz quebrada, arrodillándose junto a mí mientras yo trataba de ponerme de pie. «Señor, por favor, míreme bien. ¿Usted es? ¿Puede ser que usted sea?» Santiago frunció el ceño, claramente molesto por esta interrupción de su momento de triunfo. «¿Qué pasa, Valentín? ¿Conoce a mi padre de algún lado?».
Pero Valentín no le respondió. Sus ojos permanecían fijos en los míos, y pude ver lágrimas formándose mientras estudiaba cada detalle de mi rostro como si estuviera confirmando algo que no podía creer. Las manos, murmuró Valentín, tomando mis manos callosas entre las suyas. Estas manos, yo las recuerdo. El corte en el pulgar izquierdo, la cicatriz en el dorso de la mano derecha. Todo el salón estaba en silencio absoluto ahora. Nadie entendía qué estaba pasando, pero era obvio que Valentín había reconocido algo en mí que había cambiado completamente su perspectiva de la situación. Señor, continuó Valentín con voz temblorosa, hace 25 años, ¿usted trabajaba en el turno de noche en el Hospital General San Miguel? Mi corazón se detuvo. El Hospital General San Miguel. El trabajo de limpieza nocturna que había tomado como cuarto empleo cuando Santiago tenía 17 años y necesitaba dinero extra para sus aplicaciones universitarias. Había trabajado ahí solo durante 6 meses, pero habían sido 6 meses que aparentemente habían marcado la vida de alguien de manera que yo nunca había sabido. Sí, murmuré, confundido. Trabajé ahí limpiando pisos durante las madrugadas. Pero ¿cómo usted? Valentín se cubrió la boca con las manos, y las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas. Todo su cuerpo temblaba mientras me miraba como si estuviera viendo a un fantasma del pasado. Usted me salvó la vida, susurró con voz quebrada. La noche del 15 de marzo de 1999. Yo había llegado al hospital con un ataque cardíaco masivo. Los médicos dijeron que no había nada que hacer, que era cuestión de minutos. Mi familia se había despedido de mí. El salón completo contuvo la respiración. Santiago miraba la escena con confusión total, sin entender cómo su suegro conocía los detalles específicos de la vida laboral de su padre de hace más de 2 décadas. Pero usted, continuó Valentín, su voz quebrándose con cada palabra, usted notó algo que nadie más había visto. Cuando estaba limpiando mi habitación, se dio cuenta de que mi color estaba cambiando, que algo andaba mal con mi respiración. Corrió por los pasillos gritando que necesitaba ayuda médica inmediata. Los doctores después me dijeron que si usted no hubiera notado mi cambio de coloración y no hubiera gritado por ayuda en ese momento exacto, yo habría muerto esa noche, continuó Valentín, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Usted, un empleado de limpieza nocturna que ni siquiera tenía entrenamiento médico, salvó mi vida cuando los profesionales ya me habían desahuciado. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar cada respiración. Santiago había perdido completamente su expresión triunfante y ahora miraba la escena con una confusión total que gradualmente se convertía en horror al entender las implicaciones de lo que estaba escuchando. Esa noche continuó Valentín ayudándome a ponerme de pie con cuidado reverencial. Cuando finalmente me estabilizaron y salí de peligro, pregunté por el hombre que me había salvado. Quería agradecerle, quería recompensarlo, quería asegurarme de que supiera lo que había hecho por mí y mi familia. Hilda se había acercado también, con las manos sobre su boca, claramente recordando esa noche traumática de hace 25 años. Los invitados más cercanos se habían formado un círculo alrededor de nosotros, captando cada palabra de esta revelación extraordinaria. Pero cuando pregunté por usted, continuó Valentín, me dijeron que había renunciado esa misma noche, que había trabajado solo unos meses y que había dejado el trabajo sin dar explicaciones. Busqué por toda la ciudad durante semanas, contraté investigadores privados, puse anuncios en periódicos, ofrecí recompensas. Quería encontrar al hombre que me había dado una segunda oportunidad de vida. Los recuerdos de esa época regresaron a mí como una avalancha. Había renunciado al trabajo del hospital porque Santiago había conseguido la beca universitaria y ya no necesitaba ese cuarto empleo. Había sido una época de tanto estrés y tantos trabajos simultáneos que ni siquiera recordaba los detalles específicos de esa noche. Para mí había sido simplemente parte de mi rutina, limpiar, observar, ayudar cuando era necesario, continuar con mi trabajo. Durante todos estos años, dijo Valentín con voz quebrada, he vivido con una deuda de gratitud que no he podido pagar. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de mi vida, he pensado en el hombre anónimo que me permitió vivirlo. He donado millones de dólares a hospitales en su honor, he establecido becas para empleados que salvan vidas, he tratado de honrar su memoria de todas las formas posibles. Santiago estaba pálido como un fantasma. La realización de lo que había hecho, de a quien había humillado públicamente, comenzaba a golpearlo con toda su fuerza. Paulina lo miraba con una expresión que mezclaba shock, decepción y algo que parecía disgust. Y ahora, continuó Valentín, tomando mis manos callosas entre las suyas con reverencia, descubro que el hombre que me salvó la vida,
el héroe que he estado buscando durante 25 años, es el padre del hombre que acaba de humillarlo de la manera más cruel posible frente a todos nosotros. Un murmullo de horror colectivo recorrió el salón. Los invitados comenzaron a entender la magnitud de lo que habían presenciado. No habían visto a un hijo exitoso poniendo a su padre problemático en su lugar. Habían visto a un malagradecido cruel humillando públicamente al hombre que había salvado la vida del patriarca de la familia que lo había acogido. Valentín se dirigió directamente a Santiago, su voz temblando de indignación. Santiago, ¿tienes idea de quién es tu padre? ¿Sabes lo que este hombre hizo por nuestra familia? ¿Entiendes que sin él, yo no estaría aquí hoy, Paulina no habría nacido, esta boda nunca habría existido? Santiago abrió la boca, pero no salieron palabras. Por primera vez en años, el hombre que siempre tenía una respuesta sofisticada para todo se quedó completamente mudo frente a una verdad que destrozaba completamente la narrativa que había construido sobre su vida. Pero eso no es todo, continuó Valentín, dirigiéndose ahora a todos los invitados. Durante los últimos meses, mientras planeábamos esta boda, Santiago nos contó repetidamente que él se había hecho a sí mismo, que había logrado todo por su propio mérito, que su padre había tenido un papel mínimo en su éxito. Los murmullos de los invitados se intensificaron. Claramente, muchos de ellos habían escuchado estas historias de Santiago sobre su supuesta autocreación exitosa. Pero ahora entiendo la verdad, dijo Valentín, su voz creciendo en fuerza e indignación. Este hombre, Jaime, no solo me salvó la vida hace 25 años. También sacrificó su propia vida para crear el éxito que Santiago ahora reclama como propio. Un hombre que trabajaba 4 empleos simultáneamente, incluyendo limpiar hospitales durante las madrugadas, no lo hacía por diversión. Lo hacía por amor paternal puro. Santiago finalmente encontró su voz, pero sonaba débil y desesperada. Valentín, usted no entiende. Mi padre exagera las cosas. Yo tuve becas, yo trabajé duro, yo. Silencio, rugió Valentín con una autoridad que hizo temblar las copas de cristal en las mesas. No te atrevas a mentirme más. He conocido a cientos de hombres exitosos en mi vida, y ninguno de ellos tuvo que humillar a su propio padre para sentirse importante. Hilda se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Jaime, perdónanos. Si hubiéramos sabido quién eras, si hubiéramos entendido lo que habías hecho por nuestra familia, nunca habríamos permitido que te trataran así. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, y pude escuchar fragmentos de sus conversaciones. Las palabras disgusting, ungrateful, Schamfel se repetían una y otra vez. La opinión del salón había cambiado completamente en cuestión de minutos. Fabiola, mi hermana, apareció repentinamente entre la multitud. Santiago no la había invitado oficialmente, pero ella había venido de todos modos, preocupada por mí. Al ver la situación, se dirigió directamente hacia Santiago con una furia que no le había visto jamás. Santiago, le gritó, ¿así le pagas a tu padre? ¿El hombre que se mató trabajando para darte todo? ¿El hombre que comía arroz para poder enviarte dinero cada mes? ¿El hombre que nunca se compró ropa nueva para que tú pudieras tenerlo mejor? Paulina finalmente habló, pero su voz estaba llena de decepción. Santiago, me dijiste que tu padre era un hombre problemático que exageraba su importancia en tu vida. Pero lo que acabo de ver, lo que le hiciste, esto no es el hombre con quien pensé que me casaba. Santiago trató de acercarse a Paulina, pero ella retrocedió. No. No me toques ahora. Necesito tiempo para procesar lo que acabas de hacer frente a todos nosotros. Valentín me tomó del brazo con gentileza. Jaime, por favor, permíteme arreglar esta injusticia. Quiero que todos sepan quién eres realmente, lo que has hecho por tu familia y por la mía. Tomó el micrófono y se dirigió a todos los invitados. Damas y caballeros, quiero que conozcan al verdadero héroe de esta historia. Este es Jaime, el hombre que salvó mi vida hace 25 años y que sacrificó todo para criar al hombre que acabamos de ver humillarlo. Sin él, yo no estaría aquí, mi hija no existiría, y esta celebración jamás habría sido posible. Los aplausos comenzaron lentamente, pero pronto se convirtieron en una ovación de pie. Los mismos invitados que habían reído de mi humillación ahora, aplaudían mi sacrificio y mi heroísmo. Santiago se había convertido en el villano de su propia boda. Me acerqué a Santiago una última vez. Mi hijo estaba llorando, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había perdido con su crueldad. Santiago, le dije suavemente, te amo y siempre te amaré. Pero no puedo seguir siendo parte de una vida donde mi amor es visto como una carga y mis sacrificios como mentiras. Papá, por favor, murmuró entre lágrimas, lo siento. No sabía, no entendía.
Sí sabías, le respondí con tristeza. Siempre supiste la verdad. Simplemente decidiste que la verdad no encajaba con la imagen que querías proyectar. Me dirigí hacia la salida, acompañado por Valentín, Hilda y Fabiola. Detrás de mí, escuchaba a Santiago suplicando perdón, pero algunas heridas son demasiado profundas para sanar con simples disculpas. En los meses siguientes, Valentín cumplió su promesa de 25 años. Me ofreció un trabajo digno en una de sus empresas, me ayudó a mudarme a un apartamento mejor, y más importante aún, me trató con el respeto que un padre merece. Santiago intentó reconciliarse conmigo múltiples veces, pero el daño estaba hecho. Había elegido la imagen social sobre el amor familiar, y esas elecciones tienen consecuencias permanentes. A veces las lecciones de vida más importantes llegan cuando menos las esperamos, y a veces la justicia toma formas que nunca podríamos haber imaginado. Mi historia no es solo sobre un padre sacrificado, sino sobre cómo el amor verdadero siempre encuentra la forma de ser reconocido y honrado, incluso en los momentos más oscuros.